En el podcast de hoy vamos a tener la oportunidad finalmente, después de tanto tiempo, de poder repasar uno de los programas más populares, también más controversiales que existen en el mercado financiero, que son las hipotecas revertidas. Esto es un producto que venimos ofreciendo nosotros hace 25 años, comprendemos el producto profundamente y nos encanta poder educar a nuestros clientes sobre todo, básicamente los pros, los contras, para quién encaja, para quién no encaja y poder simplemente explicar todas las posibilidades del programa. Así que en el podcast de hoy vamos a estar repasando lo que viene siendo una hipoteca revertida. La vamos a explicar de la A a la Z y nada va a ser tabú. Vamos a poder hablar de todos los aspectos del programa, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, los beneficios y las cosas que todo propietario tiene que saber para poder considerar lo que viene siendo una hipoteca revertida. Así que vamos a comenzar con nuestra explicación en este mismo momento. Entonces, cuando primero empezamos a tratar de entender lo que viene siendo una hipoteca revertida, lo primero que siempre me gusta mencionarle a todos nuestros clientes es que la hipoteca revertida viene siendo simplemente un préstamo. Así que es un préstamo que está recibiendo el propietario garantizado por la propiedad. En ese sentido, es un préstamo como cualquier otro préstamo, ¿no? Como una línea de crédito, como el préstamo que una persona recibe cuando es primer comprador, como un préstamo que alguien aplica para recibir cuando quiere refinanciar la propiedad. La hipoteca revertida, sin duda, viene siendo un préstamo. Entonces, vamos a suponer, ¿no?, que yo tengo ya 62 años. Si es un solo propietario, se tiene que tener 62. Si son dos, en el caso de un matrimonio, solo uno de los dos tiene que tener los 62 años de edad, aunque el otro sea menor de 62, como matrimonio califican para el programa. Pero vamos a decir que en el caso yo, José Francisco López, ya tengo los 62 años de edad. No estoy muy apurado para llegar, pero vamos en este ejemplo a suponer que tengo ya los 62 y que escojo aplicar para un préstamo de hipoteca revertida. Lo primero que hago es que someto mi aplicación con el banco y el banco va naturalmente a mandar un tasador, lo que le llaman un appraiser, ¿no? Un tasador para determinar el valor de la propiedad, ¿no? Este tasador no se debe al banco, no se debe al gobierno federal y no se debe al propietario. Es un tasador neutral que es escogido de una piscina de tasadores para poder determinar el valor de mercado de la propiedad. Y en este ejemplo vamos a decir que la propiedad mía tiene un valor de $200,000, para usar un número fácil y redondo, ¿no? Si la propiedad mía tiene un valor de $200,000, ¿no?, por órdenes del gobierno federal, que es el que establece todas las reglas de este programa, ¿no?, tradicionalmente, y después explico por qué digo tradicionalmente, el programa me va a estar brindando a mí más o menos un 50%. Así que el banco me llama y me dice: mire, López, le tasamos su propiedad, la propiedad tasó por $200,000 y le podemos ofrecer $100,000. Esto es simplemente un ejemplo, porque en realidad viene siendo una tabla basada en la edad del propietario. Mientras más edad se tiene, porcentajes más altos; menos edad, el porcentaje más bajo, y estos porcentajes también son afectados por los intereses. Hay muchos factores, pero históricamente, tradicionalmente, cuando hemos hecho los estudios, el averaje viene siendo más o menos un 50%, así que vamos a usar eso para el propósito de este ejemplo, ¿no? Si a mí el banco que me tasó mi propiedad y dio la tasación que mi propiedad tiene un valor de $200,000, me ofrece $100,000 y yo escojo aceptar ese préstamo, ese capital, ¿no?, el gran atractivo del programa es que me quedo con 0 pagos mensuales sobre la hipoteca. Así que recibo $100,000 y no tengo la obligación de hacer un pago mensual sobre la hipoteca, sobre el préstamo que acabo de recibir. Pero muy importantemente, yo continúo siendo el dueño universal de mi propiedad y, más importantemente, del título de mi propiedad. Por lo tanto, yo sigo con muchos de los mismos derechos y muchas de las mismas obligaciones que siempre he tenido como propietario, ¿no? Cuando me refiero o cuando menciono, ¿no?, obligaciones, me refiero a los impuestos, ¿no?, de la propiedad y el seguro de la propiedad, ¿no? Cuando decimos los impuestos, tenemos que mantener en mente que
pagar impuestos sobre una propiedad no es una condición de la hipoteca revertida, es una condición de ser propietario en los Estados Unidos. Todo el mundo que es propietario, tengan o no tengan una hipoteca revertida, tengan o no tengan una hipoteca, punto, ¿no? Siguen pagando los impuestos. Pero cuando se tiene cualquier tipo de préstamo, entonces siempre el banco también exige de que uno tenga el seguro. Así que mis dos obligaciones vienen siendo, tengo que pagar mis impuestos, tengo que pagar mi seguro. Pero sigo, como también mencioné, yo como propietario universal, ¿no? Sigo con muchos de los mismos derechos. Vamos a decir que yo tengo el cierre de mi hipoteca revertida un viernes, ¿no? Y decido cerrar, paso una semana, y cuando paso una semana, cambio completamente de parecer, ¿no? A la semana de haber hecho, en este ejemplo, la hipoteca revertida, decido que quiero, por ejemplo, poner mi propiedad en el mercado y venderla. Si esa es mi decisión, una semana después de haber hecho yo la hipoteca revertida, yo como propietario universal tengo el derecho absoluto de poner mi propiedad en el mercado y vender mi propiedad. ¿Por qué? Porque soy el dueño de la propiedad, soy el dueño del título, pero más importantemente, porque la hipoteca revertida no tiene penalidad de prepago. Tenemos que comprender que la hipoteca revertida al final del día es un FHA, por lo tanto los FHA no permiten penalidad de prepago cuando los bancos extienden estos tipos de préstamos. Así que si yo una semana después pongo mi propiedad en el mercado, en este ejemplo en $500,000, ¿no? Vendo mi propiedad en $500,000, obviamente voy a pagar los $100,000 y lo que acumuló de interés esos $100,000 en una semana, que no puede ser mucho, y me quedo básicamente en bruto con $400,000 de ganancia. ¿Por qué le comparto ese primer ejemplo? Bueno, por dos razones. Una ya la mencioné, que es no existe penalidad de prepago, no es una decisión final hacer una hipoteca revertida. Yo puedo hacer una hipoteca revertida en mi propiedad hoy, venderla una semana después, al año, a los 2 años, cuando yo estime conveniente. Así que puedo vender mi propiedad en cualquier momento, puedo refinanciar ese préstamo en cualquier momento. Qué sé yo, me saqué la lotería y quiero liquidar esa deuda, la puedo liquidar en cualquier momento. Esa es la primera razón. La segunda razón por la cual uso ese ejemplo es porque me gusta también clarificar que cuando se está haciendo la hipoteca revertida, yo como propietario no le estoy vendiendo la propiedad al banco y no le estoy vendiendo la propiedad mucho menos al gobierno federal. Yo simplemente estoy pidiendo un préstamo, ¿no? Por lo tanto, el día que yo decida vender mi propiedad, si ese día viene, yo vendo mi propiedad, liquido el préstamo y me quedo con todo el plusvalor, con toda la ganancia que existe en la propiedad. Pero si eso es cierto, que lo es, existe algo que no encaja. Porque si el banco a mí me ofrece $100,000 bajo la bandera de este programa, ¿no? Y yo me quedo con 0 pagos mensuales, pero sigo siendo yo el dueño universal del título de mi propiedad, la pregunta razonable entonces es, ¿dónde está la ganancia del banco? Porque a pesar de ser un programa del gobierno federal, estos programas los ofrecen los bancos y todos sabemos que los bancos están en el negocio de hacer dinero, ¿no? De ganar. Así que, ¿dónde existe la ganancia del banco en una hipoteca revertida? Bueno, eso es exactamente lo que le quiero explicar a todos ustedes en el podcast de hoy. Y para hacer eso vamos a simplemente analizar cómo es que se comporta la hipoteca revertida a través del tiempo. Vamos a ver cómo se comporta, por ejemplo, en los primeros 10 años, ¿no? Y digo en los primeros 10 años por una razón muy importante, y es porque otro beneficio o atractivo del programa de la hipoteca revertida es que no tiene término el préstamo. Ustedes saben muy bien que la mayoría de los préstamos son de 10 años, de 15, de 20, de 30 años, pero en el caso de la hipoteca revertida, si tengo la dicha de vivir 100 años más y escojo vivir en esa propiedad 100 años más, el programa continúa 100 años más. No puedo vivir yo más que el programa en sí, para simplificarlo, es por el resto de mi vida natural, y en el caso de una pareja, por el resto de la vida natural de los dos en el matrimonio, ¿no? Pero simplemente para analizar
cómo es que el banco logra su ganancia y dónde está la ganancia del banco, vamos a analizar cómo es que se comporta la hipoteca revertida en los primeros 10 años. Bueno, si pasan 10 años, ¿no? Con el valor de mi propiedad pueden ocurrir dos cosas. O el valor de mi propiedad puede subir o el valor de mi propiedad puede bajar, ¿no? Ahora, todos sabemos que debido a una palabra que está muy de moda hoy en día, que es la inflación, ¿no? La mayoría de las veces como propietarios lo que vemos es que a través del tiempo las propiedades suben de valor. Pero yo personalmente soy sobreviviente del 2008, cuando vino la crisis económica y la burbuja de bienes raíces, y recuerdo como muchas propiedades bajaron hasta un 60%. Así que esa posibilidad siempre existe. Y dijimos que íbamos a hablar de todo, ¿no? De lo bueno, de lo malo, y que íbamos a poner todo sobre la mesa. Así que por lo tanto quiero usar los dos ejemplos. Vamos a decir que en el primer ejemplo, la propiedad mía, ¿no? De 200,000 en 10 años fácilmente sube a $300,000, ¿no? Pero en el segundo ejemplo, vamos a decir que viene lamentablemente una crisis económica, bajan los valores de las propiedades y mi propiedad llega a valer nada más $100,000, ¿no? Bueno, número uno, durante esos 10 años yo he tenido el beneficio de no tener que hacer pagos mensuales, ¿no? O el atractivo, vamos a llamarle, ¿no? Eso es una cosa que obviamente separa la hipoteca revertida de la mayoría de los préstamos que existen. Yo puedo sacar una línea de crédito con mi banco local, pero inmediatamente que toco ese dinero tengo que empezar a hacer pagos mensuales, y con la hipoteca revertida en estos 10 años, en este ejemplo, yo no he hecho pagos mensuales ninguno. También obviamente cuando recibí los $100,000, le di alguna utilidad a ese capital, lo usé para invertir, o lo usé para mi estilo de vida, o lo usé para mejoras en las propiedades. En otro podcast vamos a hablar de las diferentes maneras que se puede recibir el capital y de los diferentes usos, pero sí le voy a mencionar que otro gran atractivo de este capital es que es libre de impuestos, así que no es considerado ingreso. Por lo tanto, el dinero que yo recibo de una hipoteca revertida no lo tengo que declarar. Si ya estoy retirado y no estoy haciendo impuestos, no tengo que hacer impuestos ese año, porque una vez más no es considerado ingreso, por lo tanto no se paga impuestos sobre el capital que se recibe de una hipoteca revertida. Pero en este ejemplo también, aparte de tener la flexibilidad de 0 pagos mensuales y de poder disfrutar de estos $100,000 en este ejemplo, no se nos puede olvidar que yo también he estado disfrutando de mi hogar, ¿no? De mi propiedad, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, siempre le menciono a todos mis clientes, nosotros tenemos la dicha de tener no solamente la compañía financiera, sino nuestra compañía de bienes raíces y nuestra casa de título, todo bajo un mismo techo. Así que cuando los propietarios vienen a nosotros y hablan sobre qué es lo que quiero hacer, ¿no? Con mi propiedad, quiero planificar algo, tengo alguna meta, muchas veces me preguntan, ¿vendo o hago la hipoteca revertida? Y honestamente siempre la respuesta es la misma. Esa es una decisión muy personal. Nosotros le podemos brindar los dos servicios, pero la hipoteca revertida está diseñada para aquella persona que quiere seguir viviendo en su propiedad, que no tiene ningún interés en vender la propiedad, pero quiere utilizar una porción del plusvalor de la propiedad para mejorar su estilo de vida. Por lo tanto, no solamente he tenido en este ejemplo 0 pagos mensuales y disfruté de los $100,000, pero he estado disfrutando de mi hogar durante estos 10 años y no tuve que vender mi propiedad. Pero a los 10 años, si yo llamo a mi banco y le hago la pregunta, ¿cuánto es que yo le debo ahora a ustedes? No van a ser los mismos $100,000, porque es ahí donde está la ganancia del banco en una hipoteca revertida. La hipoteca revertida es un préstamo, es una hipoteca, tiene un interés atada a ella, y ese interés, la palabra correcta es, está acumulando durante, en este ejemplo, esos 10 años, ¿no? Por lo tanto, vamos a suponer que dependiendo de cómo yo haya utilizado el capital, porque tengo diferentes opciones, cuando llamo ellos me dicen, mire López, su préstamo en este momento va por $145,000.
Y si ese es el caso, que a los 10 años los $100,000 que yo pedí prestado, ¿no?, a través del programa de la hipoteca revertida se han montado ya en 145,000, ese es el caso en los dos ejemplos. Así que suba o baje el valor de mi propiedad en el mercado, el préstamo en los dos ejemplos se montó en $145,000, ¿no? Entonces vamos a hablar del primer ejemplo y después, más interesantemente, vamos a hablar del segundo ejemplo, que es mi ejemplo favorito, ¿no? Porque es donde se descifra mucho sobre lo que es una hipoteca revertida. Pero en el primer ejemplo, mi propiedad tiene un valor de $300,000, la deuda mía de la hipoteca revertida va por $145,000, y vamos a decir que yo como propietario decido vender. O, mejor dicho, vamos a decir que ya yo no estoy. Porque eso es otro tema muy importante que a menudo me preguntan, que es el tema de los herederos, ¿no? El día que yo como propietario, si hice una hipoteca revertida, ya no existo, ¿no? El título de mi propiedad pasa libremente a mis herederos. La hipoteca revertida como préstamo, como instrumento financiero, no afecta el título de la propiedad. Así que el día que yo falte, basado en los arreglos que yo haya hecho, si tengo testamento, si no tengo testamento, si nombré a mis herederos en el título, cada caso es diferente, pero el título de mi propiedad va a pasar a mis herederos de la misma manera que hubiera pasado a ellos si yo no tuviera la hipoteca revertida. Claro, cuando mis herederos reciben la propiedad, en este primer ejemplo, reciben la propiedad con el valor que tiene, en este caso $300,000, y con la deuda de los $145,000, ¿no? Esa deuda no se desaparece cuando ellos reciben la propiedad, igual que con cualquier otro préstamo, ¿no? Pero el banco de la hipoteca revertida escogió participar en este programa, por lo tanto tiene que seguir las reglas de este programa, y lo primero que tienen que hacer ellos es que tienen como banco que llamar a los herederos y le tienen que decir: mira, ustedes son los nuevos dueños de esta propiedad. Por lo tanto, el primer beneficio que le tenemos que ofrecer a ustedes, el primer atractivo, es que le tenemos que dar un año para que ustedes decidan qué es lo que quieren hacer con la propiedad. Según el banco, hay bancos que dan 3 meses y después lo van extendiendo 4 veces. Hay otros bancos que dan 6 meses y lo extienden 2, pero basado en la práctica que hemos visto, casi siempre le dan alrededor de un año a los herederos para que puedan decidir qué es lo que quieren hacer. Así que aparte de darle un año a los herederos, también tienen el atractivo de 0 pagos mensuales durante ese año. ¿Para qué le están extendiendo ese tiempo a los herederos? Bueno, para que los nuevos dueños de la propiedad, sus herederos, puedan decidir qué es lo que quieren hacer con la propiedad. Lo único que no pueden hacer es comprar la propiedad. ¿Por qué? Porque ya son los dueños de la propiedad. Es decir, no se puede comprar lo que ya le pertenece a uno. Así que el título de la propiedad pasa a sus herederos. En una hipoteca revertida, ni el gobierno federal y mucho menos los bancos toman posesión de la propiedad el día que el propietario original ya no esté. Esa propiedad pasa a los herederos. Durante ese año, los herederos van a tener el tiempo suficiente para decidir qué es lo que quieren hacer. ¿Y qué es lo que pueden hacer? Lo que puede hacer cualquier propietario cuando hereda una propiedad. La puede vender, por ejemplo, la puede refinanciar y vivir, ¿no? La puedes refinanciar y dejarla como propiedad de inversión. Tenemos unos programas ahora que le llaman los DSCRs, que son fantásticos para eso, porque no toma el ingreso del heredero en consideración, es basado nada más en la rentabilidad de la propiedad. Pero en los últimos 25 años hemos visto muchos casos diferentes, y también hemos visto los casos donde uno de los herederos ya tiene 62 años y pueden explorar la posibilidad, ¿no?, de hacer hasta otra hipoteca revertida ahora bajo el nombre de ellos. El punto es el siguiente: en este primer ejemplo, sea el propietario original o los herederos que en algún momento de la historia de la propiedad decidan vender, es bien fácil. Si la propiedad vale $300,000, se vende por $300,000. En ese momento se le paga al banco de la hipoteca revertida los $145,000 que se le deben, y entonces quedaron $155,000 de ganancia, obviamente en bruto, ¿no? Sin contar los gastos de cierres, etcétera, pero $155,000 de ganancia en bruto que va para el bolsillo del que esté vendiendo la propiedad, sea el propietario original o sus herederos el día de mañana. Este primer ejemplo es básicamente como el gobierno federal
diseña el programa de tal manera donde todo el mundo se beneficia, ¿no? El propietario original, por ejemplo, recibió $100,000, nunca tuvo pagos mensuales y disfrutó su propiedad todo el tiempo que quiso. El día de mañana, sea ese mismo propietario o sus herederos le sacaron otros $155,000 de ganancia. El banco también se benefició porque el banco prestó $100,000 y básicamente recuperó $145,000, así que estamos hablando de $45,000 de ganancia en esa década, y el gobierno federal, que es el FHA en este caso, no tuvo que gastar un solo centavo en la transacción. Todos ganan. Ahora, tenemos que hablar de el otro lado de la moneda, ¿no? Porque claro que, una vez más, lo más probable es el primer ejemplo porque las propiedades tienden a subir de valor. Pero ¿qué tal si el día de mañana mi propiedad tiene un valor de $100,000, la deuda va por $145,000 y ahora de pronto mis herederos reciben la propiedad? Bueno, es aquí donde está, en mi opinión, ¿no?, el atractivo principal de lo que viene siendo una hipoteca revertida. Porque si analizamos el programa profundamente, ¿no?, comprendemos que este programa fue diseñado por el FHA para ayudar a los propietarios que están en edad de retiro, ¿no? Pero ¿cuál es esa ayuda, ¿no? ¿Cuál es el papel del gobierno federal en todo esto, ¿no? Bueno, el gobierno federal le dice a los bancos: ofrezcan estos préstamos, que nosotros apostamos que este primer ejemplo es el más común, ¿no? Pero si ocurre el segundo ejemplo y la propiedad se desvalúa, ¿no?, y la deuda de la propiedad llega a ser mayor que el valor de la propiedad, le dice el gobierno federal a los bancos, ustedes, los bancos, no van a sufrir la pérdida. El propietario original, si escoge vender la propiedad en vida y se encuentra en una de estas circunstancias, no va a ser responsable por la pérdida, y mucho menos los herederos, que no tienen que ver absolutamente nada con esto, ¿no?, sino nosotros, el gobierno federal, vamos a asumir cualquier deficiencia que pueda existir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la logística de eso? Bueno, es bien fácil. Si mis herederos reciben la propiedad, igual tienen un año, igual tienen 0 pagos mensuales, pero el FHA le da a ellos una opción adicional. Le dice: mira, ustedes pueden también mandar a tasar la propiedad, y si demuestran que la propiedad vale menos del valor del préstamo, nosotros le vamos a permitir a ustedes refinanciar la propiedad, si la quieren, ¿no?, por el 95% del valor deprimido. Así que en este ejemplo, sin importar que la deuda vaya por $145,000, si se manda a tasar la propiedad y la propiedad vale $100,000, el FHA le va a permitir a los herederos intentar refinanciar la propiedad por $95,000. En ese momento, el gobierno federal le está brindando una gran flexibilidad a los herederos para que no sean responsables por la deficiencia. Pero tenemos que hacer la pregunta: ¿qué pasa de los $95,000 a los $145,000? ¿Qué pasa con la deficiencia, ¿no?, de $50,000 que existe en este caso, ¿no? Bueno, en este caso el FHA saca la chequera y le paga los $50,000 al banco que ofreció la hipoteca revertida. Por lo tanto, lo que significa este programa para los bancos es que su inversión está asegurada por el gobierno federal y por el FHA. Pero, más importantemente, lo que significa para nuestros clientes y los propietarios que están considerando este programa es que existe un préstamo federal donde se puede recibir un préstamo por una porción del valor de mi propiedad. Me quedo con 0 pagos mensuales, sigo siendo el dueño universal de mi propiedad, pero el día de mañana, sea yo o mis herederos, tenemos garantizado básicamente lo mejor de los dos mundos. En el primer caso o en el segundo caso estamos completamente protegidos. Si hay plusvalor, si hay equity, si hay ganancia el día de mañana, como muestra el primer ejemplo, que es el más común, ¿no?, esa ganancia le pertenece al propietario, a sus herederos, a su familia. Pero si existiera una pérdida,
el gobierno federal, el FHA, tiene que dar la cara y tiene que pagar esa deficiencia. Así que esto le llaman legalmente un préstamo sin recurso. En inglés es non-recourse loan. Para mí, en mi opinión personal, es el aspecto más importante y más atractivo de la hipoteca revertida, aún más allá de los 0 pagos mensuales, que sigue siendo lo que atrae inicialmente a muchas personas a indagar sobre el programa de la hipoteca revertida. En otro programa vamos a seguir analizando por ejemplo, cómo es que se puede recibir el dinero, si califico o no califico, si tengo una deuda existente, que le quiero mencionar que en muchos casos los propietarios sí pueden calificar a pesar de tener una deuda existente, una hipoteca existente en la propiedad, pero vamos a hablar más de eso, más profundamente, en nuestros próximos programas que vamos a tener en el podcast sobre este tema de la hipoteca revertida. Así que muchas gracias. Pueden mandar cualquier pregunta que tengan a nuestro correo electrónico y nos vemos pronto.